está en la cifra blanca, la cifra que se encuentra impune en este momento. Estamos desarrollando nuestra conferencia. Algún niño o adolescente está siendo abusado sexualmente en nuestra ciudad, en nuestra capital, en nuestro país. Cifras de la UNICEF del año 2012 señalan que registrados hay más de 10 millones de niños y adolescentes abusados sexualmente en el mundo. Si esa cifra decimos que es una cifra oficial, que probablemente puede estar equilibrada o no respecto a lo que ocurre en la realidad. Aquí encontramos lo que se conoce la cifra negra. La cifra negra es aquella cifra que se encuentra escondida bajo el manto de la impunidad. Aquellos delitos no denunciados. ¿Y por qué no son denunciados? Porque muchas veces estos delitos ocurren en el ámbito intrafamiliar. Y cuando hablamos del ámbito intrafamiliar, nos estamos refiriendo al seno donde está el niño. De acuerdo a nuestro Código de Niños y Adolescentes, niños hasta los 12 años y adolescentes hasta los 18. Así lo establece nuestro Código de Niño y Adolescente aprobado mediante Ley 27337 del año 2000. Cuando nosotros hablamos del marco legal de este tipo de delitos, tenemos que primero comenzar por la legislación supranacional. Nos estamos refiriendo a la Convención de Medellín del año 89, donde habla de la protección de los estados a los niños y adolescentes. Luego encontramos la Constitución Política del Estado, que en su artículo 4 señala que es deber de la comunidad y del Estado la protección de los niños y adolescentes. También lo encontramos en el Código del Niño y Adolescente y también en la Ley de Violencia Familiar. Como vemos, y también en el Código Penal, en el cual se encuentra tipificado tanto en el artículo 173 y 173A como en el artículo 183 del Código Penal. El primero, respecto al delito de violación de menores, y el segundo, al delito de actos contra el pudor de menores. Ahora, cuando nosotros hablamos de este tipo de delitos, estos tipos de delitos vienen a formar parte de un tipo de violencia que se da tanto en el entorno familiar como fuera de él. Entonces aquí vamos a hablar tres aspectos: el aspecto intrafamiliar, el aspecto comunitario y el aspecto social. Fíjense, en la Epicrisis, que es el documento en el cual se lleva la evaluación psicopatológica a todos los transgresores de la ley, siempre se les pregunta este tipo de personas que sufren de esta parafilia grave, porque las parafilias vienen a ser las desviaciones sexuales en este caso. El 17 de mayo último salió publicada la última actualización del DSM. El DSM es el documento de la Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos y que viene a ser la Biblia de la psiquiatría mundial, donde se encuentran los elementos de inclusión para hablar sobre determinadas psicopatologías sexuales. En este caso, cuando hablamos de las psicopatologías sexuales, estamos hablando de aquellas distorsiones del apetito sexual, también denominadas perversiones. Estas perversiones que están vinculadas al tema del análisis, estamos hablando de la pedofilia o paidofilia, porque paido viene de latín, paido significa niño y erastes significa amor. ¿Qué es ese tipo literal? Pero finalmente aquí tenía dos conceptos, lo que es paidofilia y pederastas. Cuando hablamos de pederastas, la doctrina señala que pederastas es aquel que tiene atracción por personas del mismo sexo. Es por eso que la homosexualidad es considerada pederastas, porque es precisamente que mantiene relación amatoria con personas del mismo sexo, en este caso niños y adolescentes. Ahora, cuando hablamos de este problema ético, social y jurídico, cuando hablamos de ético, nosotros decimos que la ética viene a ser aquella disciplina filosófica que tiene que ver con el deber ser. Todos, a lo largo de nuestro proceso de socialización, nos establecen pautas de conducta para poder vivir en sociedad. Estas pautas que se van inoculizando tanto en la mente como en la personalidad de todos aquellos que formamos el enjambre colectivo. Pero existen personas que no logran asimilar este tipo de normas, logran
debido quehacer social. Y encontramos estas inconductas. Para explicar este tipo de conductas, en la doctrina criminológica existen diversas teorías que tratan de explicar el porqué de la ideología de estas conductas. Encontramos, por ejemplo, la teoría de las subculturas, el cual establece que las subculturas vienen a ser grupos sociales que forman parte de una sociedad. Encontramos la teoría del etiquetamiento, en la cual es la sociedad la que etiqueta a una persona referente a la conducta que tiene. Encontramos la teoría de la anomia, que son cuando las personas no logran asimilar las normas establecidas por la sociedad. En todo caso, cuando una persona no logra asimilar lo establecido por la sociedad y transgrede los derechos o fines jurídicos de otros, entonces aquí interviene el Estado a través de un principio de pro societas. Se sacrifica tu libertad por la seguridad de todos aquellos que forman parte del proyecto económico. Y cuando hablamos lo social está vinculado a la sociedad en general, a nuestros niños, niñas y adolescentes. Fíjense, cuando el legislador hace la aclaración de niños y niñas, dentro de la lingüística, cuando se hace esa distinción, se denomina circunloquio, que no es aceptable. El circunloquio es cuando dicen abogados y abogadas, profesores y profesoras, alumnos y alumnos, yo puedo decir alumnos. Sin embargo, dentro de esta temática de este tipo de delitos, es aceptado por la naturaleza, porque existe una violencia sexual diferente tanto para niñas como para niños. La estadística reciente, publicada hoy día, 11 de julio del 2013, en el diario electrónico La Prensa, donde las declaraciones del presidente del Instituto Nacional Penitenciario respecto a las estadísticas de este tipo de criminalidad, que señalan que en el primer trimestre del 2013 existen 4.952 sentenciados por violación de menores, 352 sentenciados por delitos contra el pudor público a nivel nacional. Y se habla que las estadísticas en los últimos 3 años, 2012-2013, se han triplicado. Ese indicador nos muestra la gravedad de este tipo de delitos, que es necesario que a través de estos foros se discuta, y se discuta de manera científica respecto a las variables y sobre todo a aquellos jóvenes que están vinculados en este marco de edades en el cual son vulnerables. Es por eso que hoy día todas las políticas públicas están abocadas al tratamiento de este tipo de delitos. En diciembre de 2012, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables publicó su informe oficial sobre la violencia y abuso sexual de menores de edad como política pública. Diciembre de 2012. Es un documento que yo he revisado y que nos muestra de manera sociológica, psicológica, el tratamiento que ha tenido cuando hablamos de abuso sexual. Cuando hablamos de abuso sexual, estamos hablando de un abuso tanto físico como no físico. Mayormente nosotros nos enteramos o reconocemos un abuso cuando hay un abuso físico. Sin embargo, también existe un abuso no físico que se da a través de un lenguaje sugerente o prolálico, a través de espiar a los jóvenes, a través de palabras, gestos, tocamientos, roces y cualquier otra cosa que la imaginación de una mente pervertida pueda tomar. Y cuando hablamos del aspecto jurídico, es el que nos invoca. Cuando hablamos del aspecto jurídico, estamos hablando cuando el Estado reconoce la necesidad de implementar una política. Fíjense, nuestro Código Penal, Decreto Legislativo 635, publicado el 8 de abril del año 91, y que desde esa fecha del año 91 hasta ahora ha seguido diversas modificatorias respecto a este tipo de criminalidad. Hasta antes del año 2004, cuando se hablaba de violación, solamente era un tipo penal que estaba circunscrito a la penetración del miembro viril, ya sea por la cavidad vaginal o anal de una persona, hasta hace ese momento. Sin embargo,
determinado este acceso carnal. Entonces el legislador de la ley 28251 del 8 de junio del año 2004 modificó el tipo penal, en el cual quedó escrito de la siguiente manera: que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o análogo, o introduce objetos o parte del cuerpo en estas dos primeras vías. Esta forma de tipificar este delito trajo consigo que cuando el acto de violación ya no está